El ferry hacia la isla privada zarpa en 90 minutos. Asegúrate de que los informes de la auditoría estén listos antes de que ponga un pie en el muelle. No toleraré negligencias. Adrián Santillana se ajustaba los gemelos de plata frente al espejo de caoba del recibidor. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre que había construido un imperio tecnológico a base de algoritmos y una disciplina gélida. No se dignó a mirar a su esposa, Elena, quien permanecía sentada en el gran sillón de cuero con la vista perdida en el horizonte del Cantábrico, atrapada en las brumas del Alzheimer temprano. Tampoco dirigió la palabra a Marta, la joven que ayudaba en las tareas de limpieza y que ahora, vestida con un sencillo delantal gris, sostenía con delicadeza una manta cerca de la mujer enferma. La residencia de Adrián en la costa era un santuario de modernidad, muros de hormigón visto, amplios ventanales frente al mar y un silencio sepulcral que solo se interrumpía por el zumbido de los purificadores de aire. Era una estructura diseñada para el aislamiento y el control absoluto, especialmente sobre el deterioro mental de Elena. Ella, que en otro tiempo fue una pintora vibrante, lucía hoy un vestido de lino azul cobalto, impecable, como si fuera una pieza más de la decoración de vanguardia. Adrián invertía sumas astronómicas en un protocolo estricto, 2 enfermeros de turno, un fisioterapeuta y un servicio de catering especializado en dietas neuroprotectoras. Todo estaba calculado para que Elena estuviera estática, monitorizada y, sobre todo, fuera de su camino operativo. El especialista llegará a las 6 para la sesión de estimulación cognitiva, sentenció Adrián, consultando su reloj de pulsera de edición limitada. El menú está programado en la tablet de la cocina. Crema de calabaza orgánica a la 1, infusión relajante a las 4. Si presenta algún episodio de desorientación, le suministras el sedante suave. Si no responde, marcas el código de emergencia de la clínica privada. ¿Ha quedado claro, Marta? Sí, señor Santillana, tengo todas las instrucciones anotadas, respondió la joven, manteniendo una postura sumisa. Adrián desconfiaba profundamente de ella. Marta llevaba apenas 3 semanas en la casa tras la dimisión en bloque de las enfermeras anteriores, quienes no soportaban el ambiente gélido y las exigencias tiránicas del empresario. Marta no tenía formación médica, era solo una asistente de limpieza que se había ofrecido a cubrir los turnos diurnos por necesidad económica. Adrián la había contratado por puro pragmatismo, pero su presencia le resultaba irritante. Había algo en su forma de moverse que le resultaba demasiado cálida, casi familiar. A veces, desde su despacho, la escuchaba tararear melodías antiguas mientras pasaba el plumero. En ese mausoleo de lujo, la alegría era una distracción innecesaria. Me marcho. Estaré de vuelta el domingo por la noche. Sin un beso, sin una caricia, ni siquiera un roce en el hombro de su esposa, Adrián salió de la estancia. Para él, Elena ya no era su compañera, sino un sistema defectuoso que requería mantenimiento preventivo. Cerró la pesada puerta de roble con un impacto seco que vibró en los cimientos de la casa. Afuera, bajo la lluvia fina del norte, su asistente personal sostenía el paraguas junto a la berlina de alta gama. ¿Directo al puerto, señor?, preguntó el conductor mientras cerraba la puerta trasera. No. Da la vuelta en la siguiente intersección. Estaciónate en el callejón trasero que da a los acantilados y apaga las luces. No quiero que se note nuestra presencia. El conductor lo observó por el espejo retrovisor con una mezcla de sorpresa y cautela, pero obedeció al instante. En el interior del vehículo, Adrián extrajo su dispositivo móvil. Accedió al panel de control de las cámaras de vigilancia de la mansión. La pantalla mostraba solo un mensaje de error, sistema desconectado. Él mismo las había saboteado esa madrugada. Su plan era sencillo, quería confirmar sus sospechas sobre Marta. Estaba convencido de que, sin supervisión,
la joven descuidaría las rígidas normas médicas o, peor aún, se aprovecharía de la vulnerabilidad de Elena. Había detectado anomalías en los últimos días que perturbaban su orden perfecto. El frasco de los sedantes parecía no bajar de nivel, las cortinas estaban abiertas permitiendo que la luz del sol inundara la estancia, y el televisor, en lugar de emitir el canal de noticias financieras que él consideraba estimulante, estaba apagado. Alguien estaba alterando el ecosistema de control que él había diseñado para gestionar la enfermedad de su mujer. Y en el mundo de Adrián Santillana, la desobediencia se pagaba con el despido inmediato. Transcurrió una hora. El ambiente en el coche era denso, cargado de la paranoia de un hombre que solo creía en los números. Adrián consultó la hora, la 1 de la tarde. El momento exacto de la alimentación programada. Quédate aquí. No arranques bajo ningún concepto hasta que yo te llame, ordenó, bajando del coche con movimientos felinos. Se deslizó hacia la entrada de servicio con su maletín de cuero negro, procurando que sus zapatos de diseño no crujieran sobre la grava mojada. Introdujo la llave electrónica. El mecanismo se dio con un chasquido casi inaudible. Adrián entró por el área de lavandería, sintiéndose el dueño de una trampa que estaba a punto de cerrarse. Imaginaba encontrar a Marta hablando por teléfono, descuidando a Elena o quizás hurgando en el mueble de las joyas. Avanzó por el pasillo que conducía a la cocina y el salón principal. Todo estaba en penumbra, con las persianas bajas para evitar el desgaste de los tapices, pero algo lo obligó a detenerse antes de cruzar el umbral. Adrián levantó el rostro, desconcertado. Sus sentidos, siempre alerta, detectaron una anomalía que su mente lógica no lograba clasificar de inmediato. En su casa, el aire siempre olía a desinfectante industrial y a vacío. Sin embargo, ahora, un aroma dulce, cálido y profundamente humano llenaba el pasillo. En la casa de Adrián, el aire siempre había sido aséptico, una mezcla de ozono, productos de limpieza industriales y los difusores de lavanda sintética que el terapeuta recomendaba para mantener un ambiente neutro. Pero ahora, el ambiente estaba denso, saturado. Olía a mantequilla tostada, a harina horneada y a especias intensas que golpeaban sus sentidos. Olía a un ataque directo contra la salud de su esposa. El pulso de Adrián se aceleró y una oleada de indignación le recorrió el cuello. Grasas saturadas. La empleada había introducido comida casera y pesada en la casa. Los especialistas habían sido tajantes, el sistema de Elena era extremadamente delicado y cualquier exceso de sodio o carbohidratos complejos podría desestabilizar su presión arterial. Por esa razón, Adrián pagaba una fortuna a una empresa de nutrición clínica que enviaba raciones insípidas, pesadas al gramo y envasadas al vacío. Y esa muchacha de uniforme gris había profanado su santuario de cristal con basura culinaria. Apretó el asa de su maletín con tal fuerza que sus nudillos se tornaron lívidos. Despedirla ya no era suficiente, iba a procesarla legalmente. Se aseguraría de que Marta no volviera a encontrar empleo en ninguna residencia de la zona. La negligencia asistencial era un delito grave y él tenía el poder y los abogados necesarios para hundirla. Avanzó por el pasillo principal que conectaba el área de servicio con el gran comedor de diseño nórdico. El aroma a queso fundido y hierbas provenzales se hacía más ofensivo en medio de la decoración minimalista y las esculturas de autor. De pronto, un sonido fracturó el silencio sepulcral de la mansión. Adrián se quedó petrificado a 1 metro de la entrada. Contuvo el aliento. Era una voz, pero no era Marta hablando por el móvil o pidiendo disculpas. Era una risa. Una carcajada sonora, vibrante y llena de vida, una risa que le heló la sangre, no por temor, sino por una incredulidad absoluta. Hacía exactamente 4 años, desde que el diagnóstico se hizo oficial y el silencio se instaló en las paredes de esa casa, que ese sonido no resonaba allí.
Era la risa de Elena. Adrián dio un paso al frente y se asomó por el marco de la puerta, oculto tras las sombras de la galería. Lo que presenció lo dejó sin respiración, paralizado como si hubiera impactado contra un muro de hormigón a toda velocidad. La luz del atardecer entraba a raudales por los ventanales que daban al mar, bañando la mesa de mármol con un tono ámbar y cálido. Allí, en el centro de la escena, estaba Elena. No estaba encorvada, ni tenía esa mirada opaca y ausente que él veía cada mañana. Estaba erguida en su silla, con sus joyas puestas y el cabello perfectamente peinado. Su vestido azul parecía cobrar vida propia. Estaba sonriendo con una lucidez tan pura que parecía haber recuperado una década de juventud en un instante. A su lado, inclinada sobre la mesa con una ternura casi protectora, estaba Marta. La joven no parecía una empleada rompiendo las reglas, parecía una confidente, un puerto seguro. Sobre la mesa no había recipientes de plástico ni suplementos vitamínicos. Había una gran bandeja de cerámica con una quiche de 3 quesos y cebolla caramelizada, humeante y dorada. Marta sostenía un cuchillo de plata y, con un movimiento lleno de afecto, servía una generosa porción directamente en el plato de porcelana fina de Elena. El vapor subía bajo la luz dorada. «Cuidado, mi cielo, que el primer bocado siempre engaña», decía Elena, riendo y juntando las manos con una anticipación casi infantil. Estaba hablando. Elena, que llevaba meses limitada a monosílabos ininteligibles, acababa de articular una frase coherente y cargada de emoción. «Sople un poco, señora», respondió Marta con voz aterciopelada, acomodando el plato. Tal como le gustaba prepararla a don Julián, ¿verdad? Con la masa bien quebradiza y mucha pimienta negra. Adrián sintió una punzada en el estómago al escuchar el nombre de su suegro. Exactamente así, suspiró Elena, cerrando los ojos mientras inhalaba el aroma que la envolvía. Los sábados, siempre la cocinábamos los sábados cuando volvíamos de la galería. Adrián siempre se comía los bordes antes de que termináramos de poner la mesa. ¡Qué niño tan impaciente era mi pequeño! El empresario retrocedió medio paso en la penumbra del pasillo, sintiendo que el aire le faltaba en los pulmones. Soltó el maletín. El cuero golpeó el suelo con un impacto sordo, pero las dos mujeres estaban tan sumergidas en aquel oasis de felicidad que ninguna notó su presencia. Adrián permaneció allí, atrapado en el umbral, debatiéndose entre la furia y una verdad que empezaba a resquebrajar su mundo. En la residencia de Adrián, el aire siempre había sido aséptico, una mezcla de ozono, productos de limpieza industriales y los difusores de lavanda sintética que el terapeuta recomendaba para mantener un ambiente neutro. Pero ahora, el ambiente estaba denso, saturado. Olía a mantequilla tostada, a harina horneada y a especias intensas que golpeaban sus sentidos con una fuerza casi agresiva. Olía a un ataque directo contra la salud de su esposa. El pulso de Adrián se aceleró y una oleada de indignación le recorrió el cuello como una llamarada. Grasas saturadas. La empleada había introducido comida casera y pesada en la casa. Los especialistas habían sido tajantes. El sistema de Elena era extremadamente delicado y cualquier exceso de sodio o carbohidratos complejos podría desestabilizar su presión arterial de forma fatal. Por esa razón, Adrián invertía una fortuna mensual en una empresa de nutrición clínica que enviaba raciones insípidas, pesadas al gramo y envasadas al vacío. Y esa muchacha de uniforme gris había profanado su santuario de cristal con basura culinaria. Apretó el asa de su maletín de cuero hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Despedirla ya no era suficiente, iba a procesarla legalmente. Se aseguraría de que Marta no volviera a encontrar empleo en ninguna residencia de la zona. La negligencia asistencial era un delito grave y él contaba con el poder y los abogados necesarios para destruirla por completo.
Avanzó por el pasillo principal que conectaba el área de servicio con el gran comedor de diseño nórdico. El aroma a queso fundido y hierbas provenzales se hacía más intenso, casi ofensivo en medio de la decoración minimalista y las esculturas de autor. De pronto, un sonido fracturó el silencio sepulcral de la mansión. Adrián se quedó petrificado a 1 metro de la entrada. Contuvo el aliento. Era una voz, pero no era la voz de Marta disculpándose o hablando por el móvil. Era una risa. Una carcajada sonora, vibrante y llena de vida, una risa que le heló la sangre en las venas, no por temor, sino por una incredulidad absoluta. Hacía exactamente 4 años, desde que el diagnóstico se hizo oficial y el silencio se instaló en las paredes de esa casa, que ese sonido no había resonado allí. Era la risa de Elena. Adrián dio un paso al frente y se asomó por el marco de la puerta, oculto tras las sombras de la galería. Lo que presenció lo dejó sin respiración, con la boca abierta, paralizado como si hubiera impactado contra un muro de hormigón a toda velocidad. La luz del atardecer entraba a raudales por los inmensos ventanales que daban al jardín botánico, bañando la mesa de mármol con un tono ámbar y cálido. Allí, en el centro de la escena, estaba Elena. No estaba encorvada, ni tenía esa mirada opaca y ausente que él veía cada mañana. Estaba erguida en su silla, con sus lentes de lectura puestos y el rostro iluminado. Su vestido azul cobalto parecía cobrar vida bajo la luz. Estaba sonriendo con una felicidad tan pura y una lucidez tan clara que parecía haber recuperado una década de juventud en un solo instante. A su lado, inclinada sobre la mesa con una ternura protectora, estaba Marta. La joven no parecía una empleada rompiendo las reglas, parecía un ángel guardián. Sobre la mesa no había recipientes de plástico, jeringas de suplementos ni vasos medidores. Había una gran bandeja de cerámica artesanal. Marta sostenía una espátula de plata y, con un movimiento lleno de afecto, servía una generosa porción de lasaña rústica con extra de queso y albahaca directamente en el plato de porcelana fina de Elena. El queso fundido se estiraba en hilos perfectos, humeando bajo la luz dorada. «Cuidado, mi cielo, que el primer bocado siempre está muy caliente», decía Elena, riendo y frotándose las manos con una anticipación casi infantil. Estaba hablando. Elena, que llevaba meses limitada a balbuceos y sílabas sin sentido, acababa de articular una frase coherente y cargada de emoción. «Sople un poco, señora», respondió Marta con voz dulce, acomodando el plato con cuidado. Justo como la preparaba don Julián en el antiguo caserío, ¿verdad? Con mucha salsa y los bordes bien gratinados. Adrián sintió una punzada violenta en el estómago al escuchar el nombre de su difunto suegro. Exactamente así, suspiró Elena, cerrando los ojos mientras el aroma la envolvía. Los domingos, siempre la cocinábamos los domingos por la tarde cuando los niños eran pequeños. Adrián siempre se robaba los trozos de queso crujiente antes de que termináramos de servir. Qué travieso era mi pequeño niño. El empresario retrocedió medio paso en la penumbra del pasillo, sintiendo que el aire le faltaba en los pulmones. Soltó el maletín. El objeto de cuero golpeó el suelo de mármol con un impacto sordo, pero las dos mujeres estaban tan sumergidas en aquel oasis de felicidad que ninguna notó su presencia. Adrián permaneció allí, atrapado en el umbral, debatiéndose entre la furia y una realidad que empezaba a desmoronarse. Adrián Santillana estaba allí, inmóvil, con el impulso de irrumpir en el comedor y desatar una tormenta de advertencias cardiológicas. En su mente ya resonaban los términos técnicos: picos de glucemia, retención de líquidos por el sodio, saturación de grasas y el riesgo inminente de una crisis hipertensiva. Estaba a punto de vociferar sobre demandas millonarias por negligencia y de ejecutar un despido fulminante que marcaría de por vida la carrera de Marta. Sin embargo, sus pies se negaban a obedecer.
Lo que tenía frente a sus ojos no era un acto criminal, sino un milagro cotidiano. Frente a él estaba su esposa, Elena, rescatada momentáneamente del abismo del olvido por el simple aroma de una masa horneada y el sabor del queso fundido. Marta, con una quiche preparada a escondidas y una charla impregnada de ternura, había logrado lo que los mejores neurólogos de Europa no pudieron, devolverle el alma. El empresario de éxito, el hombre que gestionaba activos de 9 cifras y cuya firma podía hundir corporaciones enteras, comprendió en ese instante una verdad demoledora. No tenía la más mínima idea de cómo amar a la mujer que tenía delante. Había gastado una fortuna en mantener su corazón latiendo en un estado de melancolía perpetua, creyendo que el rigor médico era la única forma de cuidado. Mientras observaba a Elena saborear aquel primer bocado con un deleite casi místico, Adrián sintió que la soga que había tejido para atrapar a la empleada se apretaba ahora alrededor de su propio cuello. Su maletín de cuero italiano, símbolo de su estatus y su poder, yacía olvidado en el suelo de mármol. El negociador de hielo, el estratega que nunca mostraba una grieta en las juntas directivas, estaba completamente petrificado. Su cerebro, una máquina entrenada para evaluar riesgos y protocolos, estaba sufriendo un cortocircuito monumental. Esa mujer que ahora reía traviesa era la misma que esa mañana parecía un envase vacío, un espectro de mirada perdida a quien el doctor Vargas había sentenciado a un deterioro irreversible y hostilidad crónica. Pero la Elena que bañaba la luz dorada del atardecer no era un fantasma. Estaba viva, dolorosamente viva. Sus manos, que solían temblar al sostener los vasos de plástico con suplementos vitamínicos, ahora sujetaban el cubierto con una firmeza asombrosa. El brillo en sus ojos le borraba de golpe años de arrugas y fatiga. «Está exquisita, mi niña, realmente deliciosa», susurró Elena con la voz entrecortada por la emoción, soltando una pequeña risita que se le clavó a Adrián como una estaca en el pecho. Hacía una eternidad que no escuchaba ese sonido. En su afán por protegerla, Adrián había convertido su hogar en una clínica de lujo. Había proscrito la sal, los condimentos, la música, las visitas y cualquier estímulo que pudiera alterar la estabilidad de su sistema nervioso. Había construido una jaula de cristal perfecta, y una asistente con un sueldo básico acababa de hacerla añicos con una simple bandeja de cerámica. Marta, sentada a su lado, tomó una servilleta de papel común, no las gasas esterilizadas que exigía el protocolo, y le limpió con suavidad una mancha en la comisura de los labios. «Coma despacio, señora Elena. Hoy no hay prisas, nadie va a interrumpir este momento», dijo Marta con una calidez que contrastaba violentamente con las órdenes gélidas que Adrián solía impartir en esos mismos pasillos. El empresario sintió que la sangre le hervía, pero la ira se había transformado en una vergüenza corrosiva y aplastante. En su memoria, las advertencias del equipo médico sonaban ahora como alarmas vacías: «El sodio elevará su presión, señor Santillana. Las grasas son un riesgo de infarto». Él había seguido esas pautas con una devoción casi religiosa, convencido de que su dinero era un escudo infalible contra la muerte. Pero al ver el brillo húmedo y lúcido en los ojos de Elena mientras miraba a Marta, Adrián comprendió la aterradora realidad: no la estaba salvando, la estaba matando de soledad. Las papillas insípidas no prolongaban su vida, solo prolongaban su agonía. Los sedantes que la mantenían dócil todo el día no eran para su bienestar, sino para la comodidad de un personal que no quería conectar con su humanidad. Marta sirvió un poco de agua fresca en una copa de cristal. Elena bebió con gusto y soltó un suspiro largo, relajando los hombros contra el respaldo de la silla. Parecía, por primera vez en años, estar en paz. Adrián se apoyó contra la pared fría, oculto en las sombras del pasillo, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le dejaba respirar. Estaba a punto de ser testigo de algo que terminaría de quebrar la coraza de hierro que lo había aislado del mundo.
El sol de la tarde comenzó su descenso definitivo, proyectando sombras alargadas y lánguidas sobre la mesa de mármol. Elena dejó la última migaja de la quiche sobre el plato de porcelana, dejando escapar un suspiro de satisfacción que iluminó su rostro con una serenidad desconocida. Marta comenzó a retirar las servilletas de papel con movimientos pausados, casi rituales, cuidando de no romper la atmósfera de paz que envolvía la estancia. «Qué inmensa alegría que hayas podido venir hoy», susurró Elena de pronto. Su voz, antes monótona y apagada, sonaba ahora frágil pero cargada de una nostalgia vibrante. Marta se detuvo en seco, dejando los cubiertos sobre la mesa para sostener la mirada de la mujer con una calidez infinita. «Me hace muy feliz estar aquí con usted, señora», respondió la joven asistente, manteniendo ese tono protector que parecía un bálsamo. Elena extendió una mano temblorosa, con la piel marcada por el paso del tiempo y las marcas de las extracciones de sangre para los constantes análisis. Sus dedos buscaron con urgencia la mano de Marta sobre el mantel. La joven no retrocedió, al contrario, estrechó la mano de la anciana entre las suyas, transmitiéndole un calor humano que ninguna calefacción central podía emular. El silencio en la mansión era total, casi sagrado. Adrián, agazapado en la penumbra del pasillo, apretó los puños contra el muro de hormigón. Sentía los latidos de su corazón martilleando sus sienes con una fuerza que le causaba dolor físico. «Tenía tanto miedo de que no llegaras a tiempo», continuó Elena, y de repente, sus ojos se anegaron en lágrimas. No eran las lágrimas de confusión o irritabilidad que los médicos solían describir. Eran lágrimas que brotaban de una herida del alma que ni siquiera el Alzheimer había logrado cauterizar. Sabía que hoy no tenías clases en la Facultad de Artes, pero temía que prefirieras irte con tus compañeros antes que perder la tarde con esta vieja aburrida. Marta tragó saliva con dificultad. Su espalda se tensó apenas 1 milímetro, un gesto imperceptible para cualquiera, excepto para el hombre que la observaba obsesivamente desde las sombras. Adrián, confundido, frunció el ceño. ¿La facultad? Marta no estudiaba en ninguna universidad, apenas se había completado la educación básica antes de encadenar empleos precarios limpiando oficinas para sobrevivir. «Nunca estaré demasiado ocupada para ti», respondió Marta. Su voz tembló una fracción de segundo antes de recobrar la firmeza. Elena apretó la mano de la muchacha con una fuerza desesperada. Una lágrima solitaria surcó su mejilla y brilló como un diamante bajo el último rayo de luz. «Te he echado tanto de menos, Isabel». Ese nombre impactó en el comedor con la fuerza de una demolición. En el pasillo, Adrián dejó de respirar. Sintió que sus rodillas cedían y tuvo que apoyar todo su peso contra la pared para no derrumbarse. Se llevó ambas manos a la boca para ahogar un gemido de agonía que amenazaba con desgarrarle la garganta. Isabel. Su hermana menor. La joven que había perdido la vida en un naufragio frente a esas mismas costas hacía 18 años, cuando apenas comenzaba su carrera universitaria. La muerte de Isabel había sido el hacha que partió en dos a la familia santillana, había apagado la chispa de Elena y había convertido a Adrián en el hombre gélido, adicto al trabajo y obsesionado con el control que era hoy. Los protocolos de los neurólogos más prestigiosos de la ciudad dictaban una norma inquebrantable para estos episodios, la terapia de orientación a la realidad. Los especialistas habían sido drásticos con Adrián. Si Elena mencionaba a los muertos, debían corregirla de inmediato. Debían decirle, sosteniendo su mirada con firmeza, que Isabel ya no estaba, que el accidente ocurrió hace décadas y que estaba sufriendo un episodio de desorientación clínica. Adrián había presenciado a los enfermeros aplicar ese protocolo maldito. Había visto cómo, al seguir las órdenes médicas, los ojos de su esposa se llenaban de un terror absoluto. Había visto a Elena revivir el duelo devastador de perder a su cuñada por primera vez, una y otra vez,
llorando a gritos y golpeándose el pecho de pura angustia, hasta que los médicos se veían obligados a administrarle un sedante potente para apagarla. Ese era el procedimiento correcto. Eso era lo que su fortuna compraba. Desde la oscuridad, con los ojos ardientes de lágrimas, Adrián observó a Marta. Esperaba que la asistente hiciera lo que figuraba en el manual de instrucciones de la casa. Esperaba que rompiera el hechizo y le recordara a la anciana su realidad, que ella no era Isabel, que Isabel descansaba bajo una lápida. Pero Marta no era un clínico desapasionado. Era una mujer con una sensibilidad que comprendía la piedad mucho mejor que cualquier eminencia con bata blanca. Marta observó los ojos suplicantes de Elena, vio el pánico a la soledad asomándose en sus pupilas y el miedo atroz a perder a su ser querido una vez más. La joven no dudó. Inclinó la cabeza, acercó su silla y acarició el cabello de la mujer con una ternura infinita. «Yo también te extrañé muchísimo, mamá», dijo Marta, con la voz quebrada por la emoción. Aceptó el papel. Sacrificó la precisión clínica para salvar el corazón de la mujer. «Ya estoy aquí, no pienso moverme de tu lado». Elena cerró los ojos y soltó un sollozo de alivio monumental. Se llevó la mano de Marta al rostro y la besó repetidamente. «Oh, mi niña hermosa, mi luz», sollozaba Elena, sonriendo entre el llanto y liberando años de angustia contenida. «Prométeme que no te irás. Prométeme que te quedarás a cenar. Tu padre llegará pronto del despacho y tu hermano también». Al mencionar a Adrián, el tono de Elena cambió radicalmente. Se volvió más pesado, cargado de una preocupación sombría que pareció enfriar el aire de la habitación. «Adrián trabaja demasiado, Isabel. No sabe cómo detenerse. Él cree que no me doy cuenta de nada», susurró Elena, clavando su mirada en Marta con una intensidad sobrecogedora, como si le estuviera haciendo entrega de su secreto más pesado. «Piensa que porque mi mente se nubla, mis ojos ya no ven, pero lo noto todo». Hizo una pausa, apretando la mano de la joven con una lucidez dolorosa. «Lo veo tan agotado, tan amargamente solo. Tiene el alma bajo llave, igual que su padre. Me desgarra el pecho verlo convertido en esta estatua de hielo. Compra esos fármacos carísimos y llena la casa de desconocidos de bata blanca porque tiene pavor a la soledad. Adrián está convencido de que su fortuna puede sobornar al tiempo, pero el dinero no sabe dar abrazos, hija mía. El oro no te desea los buenos días con un beso». En la penumbra del corredor, el muro de acero que Adrián Santillana había erigido durante casi 2 décadas se desmoronó con un estrépito silencioso. Las lágrimas que nunca permitió que nadie viera, aquellas que no brotaron ni siquiera cuando despidió a su progenitor, comenzaron a surcar su rostro sin freno. Se mordió el labio con tal saña que el gusto ferroso de la sangre inundó su boca, intentando asfixiar los sollozos que amenazaban con hacer estallar su caja torácica. Allí estaba él, el magnate de la tecnología, el estratega infalible que presumía de tener el control de cada variable. Oculto como un intruso en su propia mansión, escuchando como su esposa, con la memoria devastada por la enfermedad, comprendía su propia miseria y su aislamiento mucho mejor de lo que él mismo se había atrevido a admitir jamás. Elena no había perdido el juicio, Elena estaba cautiva en una estructura rígida, y él, con todo su amor malentendido, era su carcelero. «Él tiene un corazón noble, mamá», respondió Marta, secándose sus propias lágrimas con el revés de la mano, saliendo en defensa del hombre que la había tratado con un desprecio gélido esa mañana. «Adrián la ama con desesperación, es solo que a veces el dolor hace que la gente olvide cómo expresar el cariño. El miedo nos transforma en lo que no somos». «Lo sé, Isabel, lo sé», suspiró Elena, cerrando los párpados con pesadez, repentinamente extenuada por el esfuerzo emocional. La bruma del Alzheimer regresaba para reclamar su territorio, como una marea gris que lo cubre todo al retirarse la luz. «Ayúdalo,
mi niña. No permitas que se quede solo en esa oscuridad. Prométemelo. Se lo prometo, mamá. Se lo juro por lo más sagrado, murmuró Marta, depositando un beso lleno de reverencia en la frente de la anciana. Adrián no pudo resistir ni un segundo más. La presión en su pecho era una carga física, un peso insoportable que le impedía inhalar. Deseaba irrumpir en el comedor, caer de rodillas ante Elena y suplicarle perdón por los años de frialdad, por las dietas estériles y por haberla gestionado como un activo defectuoso en lugar de cuidarla como a una compañera. Quería agradecer a esa asistente de limpieza por haberle devuelto a su esposa el instante de paz más genuino en casi un lustro. Se limpió las mejillas con la manga de su traje de sastre, arruinando la seda italiana sin importarle lo más mínimo. Aspiró una bocanada de aire temblorosa, tratando de recuperar el equilibrio. Iba a salir de las sombras. Iba a transformar radicalmente esa casa. Iba a prescindir de los protocolos rígidos y a pedirle a Marta que se quedara a cargo, con toda su humanidad. Iba a empezar a ser un marido de verdad. Pero el destino y el orgullo herido suelen tejer trampas crueles cuando se ha vivido demasiado tiempo en la opacidad. Al dar el primer paso decidido hacia la luz del comedor, el zapato de Adrián golpeó accidentalmente el maletín de cuero que había soltado minutos antes. El impacto de las cerraduras de metal contra el suelo de mármol resonó en toda la propiedad como una detonación en una cueva. En el comedor, la magia se pulverizó en un parpadeo. Marta soltó la mano de Elena y se puso de pie de un salto, con el rostro pálido como la cera. Su corazón golpeó sus costillas con violencia. Conocía ese sonido de autoridad. Sabía que alguien acechaba en el pasillo y que la habían atrapado rompiendo cada una de las cláusulas de confidencialidad y disciplina de la casa. Elena abrió los ojos de par en par, sobresaltada por el ruido seco. La confusión se apoderó de sus facciones instantáneamente. El velo de la demencia cayó sobre ella con una fuerza brutal. La paz se evaporó. La imagen de Isabel se disolvió en su mente y frente a ella solo quedó una muchacha aterrorizada con un delantal gris. Adrián se quedó petrificado en el umbral, con el rostro congestionado por el llanto reciente y los ojos fijos en el desastre inminente. La puerta de la redención parecía haberse cerrado de un portazo, y la confrontación que había planeado con tanta saña estaba a punto de desatarse de la manera más trágica posible. El eco metálico contra el mármol destrozó la armonía del comedor como un mazo golpeando un espejo veneciano. En una fracción de segundo, la cálida esfera de recuerdos y afecto que Marta había tejido para Elena estalló en 1000 pedazos. La joven asistente, con el pulso acelerado, sintió como el pánico le cerraba la garganta. Al girarse hacia el pasillo y encontrar la figura sombría de Adrián Santillana recortada contra la luz, su mano tembló con tal violencia que el plato de porcelana fina se deslizó de sus dedos. La pieza se estrelló contra el suelo con un fragor ensordecedor. Los restos de la quiche y la salsa se desparramaron sobre la madera de roble impecable. Elena soltó un grito ahogado, el ruido repentino, la atmósfera cargada de electricidad y la expresión de puro terror en el rostro de Marta actuaron como un tóxico fulminante en el frágil equilibrio de la anciana. La claridad mental, que se había mantenido milagrosamente durante esos 20 minutos, fue devorada por una confusión violenta. Los ojos de Elena se desorbitaron de pánico. Los ojos de Elena comenzaron a moverse de forma errática por la estancia. La conexión mágica se había roto, ya no veía a Isabel, su cuñada perdida. La neblina mental regresó con una violencia física, borrando de un plumazo el recuerdo de las cenas familiares y el sabor de la quiche. Su respiración se volvió sibilante y agitada. Frente a ella, la realidad se había transformado en una pesadilla, una muchacha desconocida que temblaba de puro pánico y un hombre de complexión imponente, con el rostro desencajado por una mezcla de llanto y rabia, que avanzaba hacia ellas como un vendaval negro.
Adrián Santillana cruzó el umbral, dejando atrás la seguridad de las sombras. Segundos antes, mientras permanecía oculto, no era más que un hombre roto, un náufrago en su propia casa que lloraba lágrimas de un arrepentimiento genuino. Pero al verse expuesto, al notar la vulnerabilidad reflejada en los ojos del asistente, el resorte más antiguo y destructivo de su personalidad se disparó de forma automática. Su orgullo, forjado en años de negociaciones despiadadas, no podía tolerar la debilidad. No iba a permitir que una empleada de limpieza lo viera con la mirada inyectada en sangre y el espíritu hecho jirones. Hizo lo único que sabía hacer cuando sentía que perdía el control: aniquilar. Cerró los puños con tal fuerza que sus tendones se marcaron bajo la piel. Tensó la mandíbula de granito y permitió que una furia ciega, nacida de su propia vergüenza, lo poseyera. ¿Se puede saber qué clase de espectáculo es este?, rugió Adrián. Su voz, un barítono acostumbrado a dar órdenes inapelables, hizo vibrar la cristalería de la vitrina. Marta retrocedió aterrada, hundiendo involuntariamente sus zapatos en los restos de la porcelana rota. Sus ojos castaños estaban desorbitados, anegados en lágrimas de un pavor absoluto. Sabía perfectamente a quién tenía enfrente. Adrián Santillana no era solo su empleador, era uno de los arquitectos financieros más implacables del norte, un hombre cuya influencia podía borrar a cualquiera del mapa laboral con una simple instrucción a sus contactos. Señor Santillana, déjeme que le explique, por favor, balbuceó Marta con la voz hecha trizas, entrelazando sus dedos frente a su pecho en un gesto de súplica. Yo solo pretendía. Silencio. La cortó Adrián, acortando la distancia entre ambos con dos zancadas feroces. Se plantó a menos de 1 metro de ella, proyectando una sombra asfixiante, una muralla de poder y agresión. Te he hecho una pregunta directa, Marta. ¿Qué hace esta inmundicia sobre la mesa de mi esposa? ¿Acaso eres deficiente mental o decidiste por tu cuenta pisotear las directrices médicas que te entregué personalmente esta mañana? Señaló con un dedo acusador la bandeja de cerámica y los restos de comida que ensuciaban el mantel de hilo importado. La imagen, tan rústica y humana, contrastaba de forma ofensiva con la pulcritud clínica que él exigía en su hogar. Era un insulto directo a su jerarquía. Señor, escúcheme, se lo ruego, suplicó Marta, mientras las lágrimas surcaban su rostro. Elena llevaba 3 días sin probar bocado de esas papillas líquidas. Cada vez que intentaba alimentarla, cerraba la boca y lloraba en silencio. Estaba consumiéndose, perdiendo la poca chispa que le quedaba. Los enfermeros solo querían doblar la dosis de sedantes para que no molestara, pero ella no necesitaba fármacos, señor. Tenía hambre. Hambre de algo real, hambre de un recuerdo que la hiciera sentir viva. La verdad en las palabras de Marta golpeó a Adrián en el plexo solar como un mazo de demolición. Él mismo, desde su escondite minutos antes, había sido testigo de que la joven tenía razón. Había visto a Elena sonreír con una luz que creía extinguida. Había escuchado la claridad en su voz. Pero su ego herido era un animal salvaje. Admitir que la asistente tenía razón implicaba reconocer que él, con todos sus millones y sus especialistas internacionales, había fracasado estrepitosamente. Significaba aceptar que había torturado a su propia esposa bajo el pretexto de la ciencia, y no estaba dispuesto a desmoronarse frente a una empleada de servicio. ¿Hambre de un recuerdo? Se mofó Adrián, soltando una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humanidad. Una risa que le heló la sangre a Marta. ¿Desde cuándo tu nula formación académica te otorga el derecho de diagnosticar a mi mujer? ¿Desde cuándo tu criterio de asistente de limpieza está por encima de los mejores neurólogos del país? No eres más que la persona que pasa la mopa, no lo olvides. Elena, encogida en su asiento, comenzó a sollozar de forma casi inaudible.
Se llevó las manos a los oídos, tratando de bloquear la violencia de los gritos. El tono agresivo de su marido le provocaba un pavor profundo, aunque su mente ya no lograba procesar el motivo de la disputa. «Estás jugando con su vida», siguió gritando Adrián, acorralándola contra el borde de la mesa. El cardiólogo fue meridianamente claro: un desajuste en el sodio o una alteración emocional fuerte podría provocarle un colapso fulminante. ¿Qué buscabas, Marta? ¿Matarla para ahorrarte el trabajo de cuidarla? ¿Es eso? La acusación fue tan perversa, tan desalmada e injusta, que Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Abrió la boca para defender su honor, pero solo logró emitir un sollozo ahogado. El dolor de ser tachada de asesina frente a la mujer que acababa de abrazar con toda su alma fue demasiado. No. No, por Dios, eso no es verdad, lloró Marta, negando con la cabeza frenéticamente mientras miraba a Elena, que temblaba como una hoja. Yo la quiero. Solo deseaba verla feliz un instante. Ella me llamó Isabel, señor Santillana. Me suplicó que no la abandonara. Estaba en paz. Estaba completamente en paz. El rostro de Adrián se contrajo en una mueca de agonía pura, camuflada bajo una máscara de furia. Escuchar a Marta pronunciar el nombre de su hermana fue la gota que colmó el vaso. Su respiración se volvió errática. La culpa lo estaba devorando por dentro, pero por fuera se convirtió en una máquina de demolición. Mi hermana está muerta, sentenció con una frialdad cortante. Isabel se fue para siempre. Bramó Adrián, descargando un puño cerrado sobre la mesa de mármol. El impacto hizo que las copas de agua tintinearan y estuvieran a punto de estallar. Se marchó hace 18 años. Alimentar los delirios de mi esposa es una negligencia criminal, Marta. La estás hundiendo en un pozo de confusión sin retorno. Estás dinamitando un protocolo por el que pago fortunas para mantenerla estable. Adrián introdujo su mano temblorosa en el bolsillo de su americana de sastre y extrajo su smartphone. La luz fría de la pantalla iluminó sus facciones endurecidas, casi inhumanas. Se terminó, sentenció con una voz que descendió a un susurro gélido, una promesa de aniquilación para la joven. Recoge tus pertenencias. Estás despedida de forma fulminante. Y reza, Marta, reza para que esta misma noche mi equipo legal no presente una denuncia formal ante la Fiscalía por imprudencia médica y puesta en peligro. Me voy a encargar personalmente de que no vuelvas a encontrar un solo empleo de limpieza en todo el país. Te voy a sepultar bajo demandas. Marta sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. El pavor la dejó petrificada. Si aquel hombre cumplía su amenaza y manchaba su expediente con antecedentes penales, no solo perdería ese sueldo, perdería la única forma de sustentar a sus hermanos pequeños. Se desplomó de rodillas sobre los restos de la quiche y los fragmentos punzantes de porcelana, sin notar que un trozo afilado rasgaba la tela de su uniforme a la altura de la espinilla. Señor Santillana, se lo suplico por lo más sagrado, sollozó Marta desde el suelo, uniendo sus manos en un ruego desesperado, humillándose ante el poder absoluto del magnate. Écheme si quiere. No me pague los días trabajados, pero no me denuncie. Tengo una familia que depende enteramente de mí. Tengo 2 hermanos menores que comen gracias a este esfuerzo. Se lo juro por Dios que mi única intención era darle un poco de afecto a su esposa, un cariño que en este hogar. Marta se mordió la lengua justo a tiempo. Estaba a punto de decir, un cariño que en este hogar nadie le ofrece. Pero Adrián captó la frase inconclusa y sus ojos se inyectaron en sangre. Iba a estallar de nuevo, a proferir la amenaza más retorcida de su repertorio, pero entonces ocurrió lo imposible. Un chirrido metálico agudo cortó la densidad del aire. Era el sonido de las ruedas de la silla de Elena deslizándose con violencia sobre el parqué.
Adrián se detuvo, con el teléfono aún en la mano, bajando la mirada con total desconcierto. Marta también interrumpió su llanto, levantando el rostro bañado en lágrimas. Elena, la mujer frágil, sedada hasta el letargo y diagnosticada con una atrofia muscular severa que supuestamente le impedía dar 2 pasos sin ayuda, se estaba aferrando a los reposabrazos con una fuerza titánica. Sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo colosal. Su rostro, surcado por las marcas del tiempo y la enfermedad, se contrajo en una mueca de dolor físico evidente. Las rodillas le temblaban de forma visible bajo el lino azul, amenazando con ceder ante su propio peso. «Elena, ¿pero qué haces?», murmuró Adrián, alarmado de repente, olvidando por un instante su rol de verdugo. «No. No te levantes, vas a fracturarte algo». Los especialistas dijeron que. Pero Elena no lo escuchó. O quizás decidió que la voz de aquel hombre de traje oscuro ya no representaba ninguna autoridad para ella. Con un gemido de esfuerzo puro, ignorando el crujido de sus articulaciones oxidadas por la inactividad forzada y la medicación química, Elena se puso en pie. Su cuerpo se balanceó peligrosamente hacia el frente. Adrián soltó el teléfono, que golpeó el suelo con un impacto seco, e hizo el amparo de correr a sostenerla, aterrorizado ante la idea de una caída fatal. «No me toques». El grito de Elena fue como un latigazo en el aire. No fue un balbuceo errático, ni el lamento de una enferma. Fue la voz firme, autoritaria y protectora de la mujer que alguna vez lideró su propia vida, abriéndose paso a través de la densa niebla de su cerebro dañado. Adrián se quedó paralizado a medio camino, con las manos extendidas en el aire y los ojos desorbitados. Elena respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba con rapidez, pero no regresó a la silla. Con pasos cortos, arrastrados y agónicos, sorteando con valentía los trozos de plato roto, caminó lentamente hasta posicionarse justo en medio del empresario enfurecido y la joven que seguía arrodillada en el suelo. Elena, con su vestido azul y sus hombros encorvados, se plantó frente a su marido. Era un escudo humano, un frágil y sagrado baluarte dispuesto a romperse antes de permitir que nadie lastimara a la única persona que le había devuelto la chispa de la vida. «Señora Elena, no, por favor, siéntese, se está haciendo daño», rogó Marta desde el suelo, intentando rozar el tobillo de la anciana, aterrada por el esfuerzo físico que presenciaba. Elena la ignoró. Su mirada, inusualmente afilada y cargada de un fuego antiguo, estaba clavada directamente en las pupilas de Adrián. El magnate sintió que se encogía bajo el peso de aquel juicio silencioso. Hacía años que su esposa no lo miraba con esa intensidad. No lo observaba con el vacío de la demencia, lo estaba mirando con una decepción profunda y devastadora. Esta sección del relato alcanza el punto de no retorno emocional, donde la fachada de Adrián se desintegra ante la verdad desnuda de Elena, llevándolo a un estado de negación violenta. El veredicto del alma. «No vas a volver a levantarle la voz», sentenció Elena. Su voz vibraba por la exigencia física y la falta de oxígeno, pero cada sílaba fue articulada con una nitidez que helaba la sangre. En este hogar no se humilla a las personas que tienen nobleza en el corazón. Adrián tragó saliva, sintiendo como si un nudo invisible le oprimiera la garganta hasta asfixiarlo. «Elena, por favor, estás desorientada», intentó replicar él, forzando ese tono condescendiente y técnico que empleaba siempre que ella sufría una crisis. «Esta mujer te está perjudicando. Ha vulnerado todos los protocolos de seguridad y te ha dado alimentos que podrían ser fatales para tu sistema. Solo intento protegerte, por el amor de Dios. Tienes que sentarte antes de que te desplomes». «Mentira», lo interrumpió Elena, alzando una mano trémula para señalar directamente el centro del pecho de su marido. «Tú no me proteges, Adrián. Tú me tienes bajo arresto». El silencio que siguió a esa acusación fue absoluto,
denso y asfixiante. Parecía que la mansión entera se había quedado sin aire. Elena comenzó a jadear, el agotamiento extremo amenazaba con derribarla, pero su instinto, espoleado por el llanto de la muchacha a sus espaldas, ardía con más fuerza que cualquier placa neurológica. Su mente podía estar fragmentada, podía no recordar la fecha actual o que había comido hace una hora, pero las emociones primordiales, el amor, el sentido de la justicia y la profunda soledad, permanecían intactas en su núcleo. Ni siquiera recuerdo tu nombre a veces, susurró Elena, clavando en Adrián una mirada de confusión tan dolorosa que el empresario sintió como su mundo se partía en 1000 pedazos. En ocasiones sé que eres mi marido, el hombre con el que compartí mi vida. Pero otras solo veo a un extraño sombrío, vestido de traje, que entra en mi cuarto a darme órdenes y a obligarme a tragar químicos que me roban el sueño. Adrián sintió que el suelo de mármol cedía bajo sus zapatos de diseño. Su cuerpo comenzó a temblar de forma incontrolable. El hombre invulnerable, el titán de las finanzas, estaba siendo aniquilado por las palabras frágiles de su esposa enferma. Yo soy Adrián, Elena. Soy tu esposo, balbuceó con las lágrimas desbordándose finalmente. Mientras su armadura de orgullo se resquebrajaba. Todo esto lo hago por tu bien. Invierto millones para que sigas aquí, conmigo. Entonces, si eres mi esposo, ¿por qué me dejas tan sola?, preguntó ella. La cuestión carecía de malicia, era pura, inocente y devastadoramente profunda. ¿Por qué permites que esos desconocidos de bata blanca me inmovilicen cuando tengo miedo? ¿Por qué intentas borrar mis recuerdos a la fuerza? Elena hizo una pausa agónica para recuperar el aliento y señaló débilmente hacia Marta, que seguía de rodillas, sollozando en silencio. Ella es la única que se atreve a mirarme a los ojos, continuó la mujer, quebrando la última defensa de Adrián. La única que no me gestiona como si fuera un mueble estropeado. Me ha dado de comer algo que sabía a mi pasado, a mi verdadera esencia. Me ha recordado que alguna vez fui una persona feliz, y tú irrumpes aquí, gritando como un demonio, queriendo destruirla. Elena dio un paso corto y valiente hacia adelante, desafiando todo el poder, el capital y el orgullo herido de su marido. Si echas a esta niña a la calle, sentenció con los ojos encendidos de una lucidez feroz, prométeme que también me abrirás la puerta a mí. Porque prefiero morir de inanición en la acera junto a alguien que me abrace, que seguir languideciendo 100 años más en esta prisión de cristal contigo. El organismo de Elena no resistió más. La adrenalina del enfrentamiento se evaporó de golpe, como una llama que se extingue al contacto con el agua fría. Sus rodillas finalmente cedieron bajo el peso de su propia determinación. «Elena», gritó Adrián, reaccionando por puro instinto y lanzándose hacia adelante para evitar que se golpeara contra el suelo. Pero Marta fue más veloz. Con una agilidad nacida de la devoción más absoluta, se incorporó de un salto, ignorando el corte sangrante de su pierna, y rodeó con sus brazos el cuerpo desfallecido de Elena, amortiguando el impacto. Ambas terminaron en el suelo, rodeadas de restos de comida y cristales de porcelana rota. Elena había perdido el conocimiento por el esfuerzo sobrehumano. Marta sostenía la cabeza de la mujer en su regazo, acariciándole las sienes y llorando sin consuelo mientras murmuraba palabras de consuelo al oído de la inconsciente. Adrián se quedó de pie frente a ellas, con los brazos colgando inútilmente, vacío. Acababa de escuchar la condena más brutal de su existencia, dictada por los labios de la única persona por la que habría dado su vida. El orgullo del magnate había sido reducido a cenizas, pero en lugar de aceptar la lección y arrodillarse para ayudar, el pánico de haberse visto reflejado como un monstruo lo empujó a cometer el error más oscuro e imperdonable de toda su vida. El cuerpo inerte de Elena pesaba como el plomo sobre las piernas de Marta. La joven asistente, rodeada de los fragmentos de la cena destrozada,
protegía los hombros de la mujer con una desesperación total. Lloraba en silencio, meciéndola con suavidad, manchando su uniforme gris con el sudor frío que cubría la frente de su protegida. Adrián Santillana, el hombre que no temblaba ante ningún gigante financiero, estaba paralizado por un pavor visceral. El eco de las palabras de su esposa seguía rebotando en las paredes del comedor, perforándole el cráneo. Prefiero morir en la calle que seguir viviendo en esta prisión contigo. La humillación ardía en sus venas como ácido. El dolor de ser rechazado de esa manera frente a una empleada activó un mecanismo de defensa tóxico y destructivo. En su mente distorsionada por el ego, la culpa no era suya, sino de la intrusa que había osado despertar a la mujer que él prefería mantener dormida bajo el manto de la ciencia. En lugar de rendirse ante la verdad que acababa de escuchar, Adrián se aferró a una furia ciega, la única defensa que conocía contra el dolor. Su rostro se endureció, adquiriendo la gélida consistencia del mármol. Avanzó con pasos pesados y violentos hacia las dos mujeres que yacían en el suelo. «Suéltala ahora mismo», rugió Adrián, agachándose de golpe y apartando a Marta con un empujón brutal. La joven perdió el equilibrio y cayó de espaldas, cortándose la palma de la mano con un fragmento de la porcelana destrozada. Un hilo de sangre comenzó a brotar de inmediato, mezclándose con los restos de la cena esparcidos por el parqué. Pero a Adrián no le importó el daño, solo le importaba restablecer su dominio. «No la manipule así, señor, está inconsciente», gritó Marta, apretando su mano herida contra el pecho, aterrada por la brusquedad con la que el magnate manejaba el frágil cuerpo de Elena. «Te he ordenado que te calles», bramó Adrián, cargando a Elena en sus brazos con un esfuerzo sobrehumano. La cabeza de su esposa colgaba inerte hacia atrás, su respiración era apenas un silbido débil y angustioso. «Tú has provocado este desastre», le espetó él. «Tú vulneraste su dieta, tú alteraste su psique con tus juegos sentimentales. La has empujado al límite de su resistencia. Ella solo buscaba afecto, quería sentirse viva», sollozó Marta desde el suelo, temblando de pies a cabeza, incapaz de contener la impotencia que le desgarraba la voz. «Usted no comprende nada. ¿Es que no ve que se está consumiendo de pura tristeza?» Adrián se detuvo en seco. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta el punto de la ruptura. Miró a Marta con un desprecio tan oscuro y absoluto que la joven sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. «No, la que no comprende eres tú», siseó Adrián con una voz baja y gélida, más aterradora que cualquier grito. «Eres una intrusa, una ignorante que entró a profanar mi hogar y a poner en riesgo la estabilidad de mi mujer por un estúpido capricho de bondad barata». Acomodó a Elena contra su pecho y le lanzó a Marta la mirada de un verdugo dictando una sentencia inapelable. «Fuera de mi casa. Ahora mismo». El mundo entero pareció desplomarse sobre los hombros de Marta. «Señor Santillana, por favor», suplicó la joven, incorporándose con dificultad, ignorando el escozor en su mano y en su pierna cortada. «Se lo ruego por lo más sagrado. Despídame si quiere, pero no me retenga el sueldo. Llevo un mes doblando turnos. Mis hermanos me esperan en casa, el alquiler de nuestra habitación vence mañana mismo. Si no llevo ese dinero, nos echarán a la calle». Un trueno sordo retumbó en la costa. El cielo, que minutos antes conservaba los últimos reflejos del sol, se había cubierto de nubes negras y pesadas. La tormenta estaba a punto de estallar sobre el mar. Adrián ni siquiera pestañeó, cualquier rastro de empatía había sido devorado por su orgullo herido. «¿Tu sueldo?», se mofó él con una risa amarga y carente de toda humanidad. «Deberías dar gracias a Dios de que no llame a la policía en este instante para que te arresten por imprudencia criminal. ¿Quieres dinero? Intenta demandarme, a ver cuánto dura tu abogado de oficio contra mi bufete corporativo». Marta abrió la boca,
pero las palabras no acudieron. El nivel de crueldad de aquel hombre la dejó sin aliento. Comprendió en ese segundo que no había rastro de humanidad al que apelar, estaba frente a una máquina de generar activos, un hombre vacío que había sustituido su corazón por una caja de caudales. No voy a pagarte ni un solo céntimo, sentenció Adrián, girando sobre sus talones para abandonar el comedor. Tienes 5 minutos para recoger tus harapos del cuarto de servicio y largarte. Si cuando baje todavía estás aquí, mi equipo de seguridad te sacará a rastras de la propiedad. Adrián se alejó por el pasillo, llevándose a Elena en brazos y desapareciendo en la penumbra de la planta superior. Marta se quedó sola en medio del desastre. El silencio que siguió fue sepulcral, roto únicamente por el primer impacto de la lluvia furiosa contra los ventanales de cristal. No recogió nada, no tenía nada de valor en aquel pequeño cuarto. Con las lágrimas nublando su visión, la mano sangrando y el alma destrozada, caminó arrastrando los pies hacia la salida de servicio. Salió al exterior justo cuando el cielo se abría por completo. La lluvia helada la empapó en segundos. Marta caminó sin rumbo bajo el temporal, tiritando de frío y de miedo, sin saber cómo miraría a los ojos a sus hermanos pequeños esa noche para decirles que no habría comida. Dentro de la mansión, Adrián recostó a su esposa en la inmensa cama articulada que dominaba la habitación principal. Le tomó el pulso, era débil, pero estable. La cubrió con mantas térmicas y cerró las cortinas opacas, sumergiendo la estancia en una penumbra artificial y perpetua. Bajó las escaleras lentamente, el sonido de sus propios pasos le resultaba insoportable. Al llegar al comedor, la escena del crimen seguía allí, la quiche arruinada, los cristales rotos y las manchas de la sangre de Marta. El aroma a comida casera aún flotaba en el aire, negándose a disiparse, recordándole con cada inhalación el momento exacto en que Elena había sido feliz. Adrián se detuvo frente al ventanal golpeado por la tormenta. Había ganado. Había defendido su territorio, impuesto su autoridad y expulsado a la amenaza. El protocolo médico volvía a estar a salvo. Sin embargo, mientras contemplaba la oscuridad del jardín a través del cristal blindado, el magnate sintió un vacío tan profundo en el estómago que le provocó náuseas. La mansión entera se sentía ahora como una gigantesca y silenciosa cripta. La victoria de Adrián tenía el sabor amargo de la ceniza, era, en realidad, un colapso disfrazado de triunfo. La mañana siguiente nació sin rastro de sol. El cielo sobre la costa permanecía teñido de un gris plomizo y la mansión santillana estaba sumida en una atmósfera de máxima alerta clínica. Eran las 8 en punto. El doctor Vargas, un neurólogo de ademanes gélidos, trajes a medida y un maletín repleto de sedantes de última generación, permanecía de pie frente al lecho de Elena. A su lado, 2 enfermeros de complexión robusta y uniformes blancos impecables aguardaban instrucciones como centinelas. Adrián observaba la escena desde el umbral, con los brazos cruzados y la mirada perdida. No había pegado ojo. Las ojeras profundas delataban la guerra psicológica que había librado durante la madrugada en la soledad de su despacho. Sus constantes vitales están seriamente alteradas, señor Santillana, informó el doctor Vargas, ajustándose las gafas con una indiferencia profesional que erizaba la piel. El episodio de ayer disparó su presión arterial a niveles críticos. El evento la ha empujado a una fase de desorientación agresiva aguda. Ya se lo advertí, cualquier estímulo fuera del protocolo, cualquier ruptura en su rutina estéril, provocaría un retroceso masivo. El médico hablaba de Elena como si fuera un motor averiado o un software con errores, no un ser humano con alma. Adrián tragó saliva, sintiendo una repentina y visceral aversión por ese tono monótono y desapasionado, un tono que él mismo había exigido y aplaudido durante años como prueba de eficiencia. En el centro de la habitación, sobre las sábanas de hilo, Elena vivía un calvario absoluto.
No estaba catatónica como en semanas anteriores, estaba aterrorizada. Sus ojos, inyectados en sangre por el pánico, saltaban de un rincón a otro buscando una salida. Respiraba con jadeos cortos y desesperados, manteniendo los puños tan cerrados que sus uñas se clavaban en sus propias palmas. «Fuera. Aléjense de mí», gritaba Elena con una voz rasposa que se quebraba por el esfuerzo. Uno de los enfermeros intentó acercarle una bandeja metálica con un recipiente de plástico que contenía el espeso puré nutritivo y una jeringuilla con la medicación matinal. «Señora Elena, sea razonable, tiene que desayunar». «Abra la boca», ordenó el enfermero con un movimiento mecánico, carente de la más mínima pizca de calidez humana. Elena soltó un alarido de pura desesperación. Con un movimiento rápido e inesperado, lanzó el brazo y golpeó la bandeja con todas sus fuerzas. El puré verdoso, los vasos y las pastillas volaron por el aire, estrellándose contra el papel tapiz de seda y manchando el suelo inmaculado. «No quiero su veneno», chilló Elena, retrocediendo hasta chocar contra el respaldo de la cama, abrazándose las rodillas y temblando como una hoja en medio de un huracán. «Quiero a mi niña. Quiero a Isabel. Traigan a mi niña». El nombre cortó el aire de la habitación como un cuchillo. Adrián sintió que una aguja de hielo le atravesaba el corazón. «La señora Isabel no está aquí». «Usted bien sabe que Isabel falleció hace mucho tiempo», sentenció el doctor Vargas, aplicando la cruel terapia de orientación a la realidad con la misma naturalidad con la que daría la hora. El efecto fue devastador. Elena se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio cabello gris, y soltó un grito desgarrador, un lamento primitivo lleno de una agonía que heló la sangre de los presentes. Revivir la muerte de su ser querido en ese estado de vulnerabilidad la destruyó por completo. «No. Mentira. Ella estuvo aquí ayer. Ella me dio de comer. Ella me abrazó». Lloraba Elena sin consuelo, con el rostro empapado, buscando frenéticamente entre las sombras la figura de la joven del delantal gris. «Isabel, me prometiste que no te irías. No me dejes sola con estos monstruos». Adrián se apoyó contra el marco de la puerta. Las piernas le fallaban. La imagen de su esposa suplicando por la presencia de Marta era una tortura insoportable. «No me dejes sola con estos monstruos», había dicho. Y Adrián comprendió con una claridad aterradora que él era el líder de esos monstruos. «Sujétenla», ordenó el doctor Vargas con voz plana, perdiendo la paciencia. Abrió su maletín de cuero y extrajo una jeringuilla precargada con un líquido transparente. «La crisis nerviosa está escalando. Voy a administrarle una dosis fuerte de haloperidol. Eso la mantendrá sedada y en silencio las próximas 14 horas». Los dos enfermeros avanzaron hacia la cama sin vacilar. Cada uno aferró a Elena por un brazo. La mujer luchó con la fuerza que da la pura desesperación. «Suéltenme. Me están lastimando. Adrián. Por favor, ayúdame», gritó Elena, buscando los ojos de su marido en el umbral, pidiendo auxilio por primera vez en años. Adrián vio la escena como si el tiempo se hubiera detenido. Observó las manos rudas de los enfermeros apretando los frágiles antebrazos de Elena, dejando marcas rojizas en su piel de papel. Vio la aguja afilada en la mano del doctor Vargas, brillando bajo la luz fluorescente, lista para apagar el cerebro de la mujer que amaba. Y de repente, como un relámpago en mitad de la noche, la imagen de la tarde anterior cruzó por su mente. Vio las manos de Marta, suaves y cálidas, sosteniendo la mano temblorosa de Elena. Vio la sonrisa de la joven, vio la bandeja de comida humeante y escuchó la risa vibrante de su esposa. Recordó la voz dulce de Marta diciendo: «Nunca estaría demasiado ocupada para ti.
Las palabras de Marta resonaban en la mente de Adrián como un eco de una vida que él había intentado enterrar bajo protocolos. Marta le había devuelto el alma a Elena, el doctor Vargas, en cambio, se disponía a administrarle una muerte en vida. El neurólogo alzó la jeringuilla, retiró el capuchón protector con un gesto mecánico y se aproximó al hombro de la mujer, que se retorcía sumida en un terror primigenio. «Esto será rápido, Elena». «Deje de oponer resistencia», murmuró el médico con una calma quirúrgica. Pero el acero nunca llegó a perforar la piel. Una mano firme, cargada de una rabia eléctrica y violenta, apresó la muñeca de Vargas en el aire, deteniéndolo en seco. El doctor giró la cabeza, estupefacto. Los enfermeros se quedaron paralizados, como estatuas de sal. Era Adrián. El magnate tenía los ojos inyectados en sangre, las venas del cuello tensas como cuerdas de piano y el rostro transfigurado por una furia protectora que jamás había experimentado. «Suéltela en este maldito instante», dijo Adrián. Su voz no fue un grito, fue un gruñido gutural, cargado de una amenaza tan real que el doctor Vargas soltó la jeringuilla por puro instinto de supervivencia. El objeto cayó al suelo y rodó bajo la cama articulada. «He dicho que la suelten», rugió Adrián, empujando con brutalidad a los dos enfermeros, obligándolos a retroceder a tropezones. Elena, libre de sus captores, se ovilló en el centro del colchón, llorando desconsoladamente y abrazándose a sí misma como una niña asustada. «Señor Santillana, ¿qué clase de locura es esta?», protestó el facultativo, frotándose la muñeca dolorida e indignado por el ultraje. «El protocolo internacional exige sedación inmediata ante un cuadro de agitación psicomotriz. Es por su propio bienestar». Adrián lo midió de arriba a abajo con un asco infinito. Por primera vez en casi 2 décadas, veía la realidad sin el filtro de su arrogancia millonaria, la esterilidad, la crueldad y la absoluta inutilidad de todo lo que su fortuna había comprado. «Lárguese», escupió Adrián. «Coja sus agujas, su puré insípido y sus diagnósticos de mazo y lárguese de mi propiedad. Están todos despedidos». «Esto es un despropósito», exclamó Vargas, recogiendo su maletín con manos temblorosas de ofensa. «Sin nuestra supervisión experta, su esposa no sobrevivirá ni un mes». «Con su supervisión experta, mi esposa lleva muerta 5 años», replicó Adrián con una frialdad cortante que no admitía réplica. «Fuera de aquí. Si en 3 minutos siguen en mi casa, llamaré a seguridad para que los saquen a golpes». El médico y sus ayudantes no esperaron una segunda advertencia. Salieron de la habitación a toda prisa, mascullando indignación. El portazo final resonó en la mansión, seguido de un silencio pesado, casi sólido. Adrián se quedó a solas con Elena. Ella seguía tiritando en la cama, susurrando el nombre de Isabel entre sollozos rotos. El empresario, el hombre que creía poder comprar la paz con cheques de 7 cifras, se desplomó de rodillas junto al lecho. El peso insoportable de su propia culpa parecía quebrarle los huesos. Intentó rozar la mano de su esposa, pero ella se encogió, rehuyendo su contacto y mirándolo con un pavor que a Adrián le dolió más que una puñalada trapera. Él no podía calmarla. No sabía cómo. Solo era el verdugo arrepentido ante el daño ya consumado. Miró las manchas de comida en la pared y la jeringuilla abandonada. Recordó la mirada de terror de Marta la noche anterior bajo el temporal. Recordó su súplica desesperada: «Mis hermanos me esperan, nos echarán a la calle». Él había destruido a la única persona capaz de salvar a su mujer. Había arrojado a la basura el milagro que tanto había ansiado. Adrián ocultó el rostro entre las manos y, por primera vez en su vida adulta, lloró con una desesperación pura y descarnada. Lloró por Elena, lloró por su soberbia y lloró por la urgente y aterradora necesidad de localizar a una joven asistente en una ciudad de millones de habitantes.
El silencio que se adueñó de la mansión tras la salida del equipo médico era sepulcral, un vacío tan denso que parecía consumir el oxígeno. En la lujosa habitación de paredes de seda, Elena finalmente había dejado de gritar. El agotamiento emocional había sido tan extremo que su cuerpo simplemente se apagó, rindiéndose a un sueño intranquilo y plagado de temblores. No hizo falta el sedante químico, solo hizo falta que el terror desapareciera de su vista. Adrián permaneció de rodillas junto a la inmensa cama clínica durante horas, incapaz de articular palabra, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en el rostro pálido y surcado de lágrimas de su esposa. La culpa era una bestia viva devorándole las entrañas. Había estado a punto de permitir que borraran la conciencia de la mujer que amaba, todo por su obstinación absurda en mantener un control que era pura ilusión. Había expulsado a la única persona que había logrado hacerla sonreír en un lustro. Había arrojado a Marta a la tormenta sin un céntimo, humillándola y amenazándola con la ruina total. De repente, una urgencia vital, una desesperación casi animal, se apoderó del empresario. Tenía que localizarla. Era imperativo enmendar el daño catastrófico que su arrogancia había desencadenado. Adrián se incorporó de un salto, limpiándose el rostro con las mangas de su carísimo saco de lana virgen, ahora arrugado y sin estructura. Abandonó el dormitorio de su esposa, dejando la puerta entornada para vigilar el ritmo de su respiración, y recorrió el pasillo de mármol con una urgencia que rozaba el desquiciamiento. Sus zapatos de suela rígida martillaban el silencio absoluto de la propiedad. Descendió la escalinata principal saltando los peldaños de dos en dos, ignorando el mareo y el agotamiento de una noche en vela. Al llegar a la planta baja, cruzó la cocina de acero inoxidable y abrió violentamente la puerta de madera que daba acceso a la zona de servicios y lavandería. En este sector, la temperatura descendía varios grados. Era un rincón de la mansión que Adrián jamás visitaba, un universo paralelo diseñado para que el personal circulara sin perturbar la estética de cristal y minimalismo del resto de la casa. Se detuvo ante la sobria puerta del pequeño cuarto que Marta había ocupado durante su último mes de jornadas agotadoras. Giró el pomo y la madera gimió levemente, revelando un cubículo minúsculo. Apenas había espacio para una cama estrecha de sábanas rugosas, un armario metálico y una mesilla de aglomerado barato. La estancia estaba en penumbra, recibiendo únicamente el resplandor grisáceo que se filtraba por una claraboya alta bajo el cielo encapotado. El aire olía a humedad, a detergente genérico y a la lluvia reciente. Adrián accionó el interruptor de la bombilla desnuda y sintió un latigazo de vergüenza al contemplar la austeridad del lugar. Mientras él descansaba sobre algodón egipcio, la mujer que custodiaba la paz de Elena dormía en un colchón vencido que no habría considerado digno ni para las mascotas de sus socios. Marta no había dejado rastro. Tras ser expulsada con tal virulencia, apenas tuvo tiempo de meter lo básico en su mochila. El armario estaba abierto de par en par, mostrando un vacío desolador. No había uniformes, ni calzado de repuesto, ni un solo objeto personal. «Piensa, Adrián, piensa», gruñó para sí mismo con la voz quebrada, hundiéndose las manos en el cabello revuelto. Tenía que existir una copia de su ficha, un contrato, un currículum vitae. La gestoría no abriría hasta pasado el mediodía y él no podía permitirse el lujo de esperar. Necesitaba su paradero en ese mismo instante. Comenzó a registrar el mobiliario con movimientos erráticos. Abrió el único cajón de la mesilla con tal fuerza que casi lo desencajó, vacío. Miró bajo el somier, levantó el colchón provocando una nube de polvo estancado, buscó tras la puerta. Nada. Marta era un fantasma que había atravesado aquellas paredes dejando solo la estela de su bondad, desvaneciéndose sin dejar una huella administrativa. Adrián soltó un rugido de frustración y golpeó el tabique con el puño cerrado, sintiendo que el pánico lo inmovilizaba.
Se dejó caer pesadamente en el borde de la cama, ocultando el rostro entre sus manos y respirando con dificultad. Había fracasado, había aniquilado su última oportunidad de redimirse y ahora ni siquiera podía hallar a la víctima de su ira para implorar su perdón. Sin embargo, al levantar la cabeza, un detalle insignificante captó su atención. En la estrecha ranura entre la mesilla y la pared esconchada, asomaba el borde de un objeto rectangular. Por su color mate y su textura, no encajaba con el mobiliario de la habitación. Adrián frunció el ceño, se inclinó y deslizó sus largos dedos por el hueco. Sus yemas rozaron un cartón áspero y tiró de él con cautela. Lo que rescató de aquel rincón polvoriento no era un contrato ni una identificación oficial. Era un cuaderno económico, de espirales oxidadas y tapas de cartón azul desgastadas por el uso constante. Las esquinas estaban romas, algunas hojas sobresalían sin orden y la cubierta exhibía pequeñas manchas que recordaban al café o, quizás, a lágrimas que se habían secado hace tiempo. Era el objeto más humilde que Adrián había sostenido en toda su trayectoria como adulto. Le dio la vuelta con una extraña sensación de respeto. En el centro de la portada azul, con una letra redonda y clara trazada con bolígrafo negro, figuraba un título que lo dejó paralizado. El corazón le dio un vuelco doloroso. No ponía tareas domésticas ni horarios de medicación. El cuaderno se titulaba Cosas que hacen sonreír a mi señora Elena. Adrián Santillana sintió que el oxígeno se congelaba en sus pulmones. Sus dedos, acostumbrados a rubricar acuerdos multimillonarios y a sostener cristalería fina, temblaban de forma evidente al aferrar aquel cuaderno de cartón. El silbido del viento contra la claraboya pareció extinguirse, dejando paso a una verdad que pesaba más que todo su oro. En aquel instante devastador, el universo se redujo a un puñado de hojas gastadas. Adrián abrió la primera página con una lentitud agónica. Como si estuviera desactivando una bomba capaz de reducir su mundo a escombros. La caligrafía de Marta llenaba cada renglón con un orden minucioso, sin tachaduras. Era un registro íntimo y profundamente doloroso, el testimonio de alguien que había decidido observar el alma de una mujer enferma cuando todos los demás solo veían un mecanismo defectuoso. La primera fecha correspondía a la semana inicial de Marta en la mansión. Adrián leyó en voz baja, con la garganta atenazada por un nudo insoportable. Hoy el doctor Vargas le gritó a doña Elena porque no quería ingerir el comprimido sedante. Dijo que era resistencia neurológica. Yo me quedé limpiando el polvo cerca del ventanal y la miré a los ojos. No era rebeldía, era pánico puro. El doctor desprende un olor a desinfectante clínico y usa un reloj de metal frío que le araña la muñeca cuando le toma el pulso. Elena no odia la medicina, odia sentirse como un objeto en un depósito. Cuando el médico se marchó, le preparé una infusión de tila a escondidas. Se la serví en una taza de porcelana con dibujos de rosas. Le dije que era la receta especial de su juventud. Se la bebió toda y me regaló su primera sonrisa. Ella no necesita químicos, necesita que la traten como a una persona. Una lágrima solitaria y ardiente escapó del ojo de Adrián, cayendo directamente sobre la palabra depósito, emborronando la tinta negra. El magnate se llevó una mano temblorosa a la boca, intentando sofocar el gemido de dolor que amenazaba con desgarrarle el pecho. Él pagaba honorarios astronómicos a aquel doctor para que, en esencia, torturara a su esposa. Y aquella muchacha, con un sueldo de subsistencia, había descifrado el enigma en 3 días simplemente observando el roce de un reloj de metal y ofreciendo una taza de té. Pasó la página con urgencia, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza destructiva. Necesitaba entender la magnitud de su propio fracaso. La siguiente entrada databa de 2 semanas atrás. El señor Santillana vino hoy de visita. Entró en la habitación,
interrogó a las enfermeras sobre la tensión arterial, consultó su cronómetro y se marchó en menos de 4 minutos. No hubo un roce, no hubo un beso. Doña Elena se quedó observando la puerta vacía durante horas. Lloró en silencio, apretando la colcha. Cuando me acerqué a consolarla, me miró con una tristeza que me partió el alma. Me dijo, mi marido ya no me ama, Marta. Soy un gasto innecesario que solo da problemas. Tuve que mentirle para proteger el último hilo de esperanza que le queda. Le dije, el señor Adrián trabaja sin descanso para construirle un palacio, señora, porque usted es el centro de su universo. Ella cerró los ojos y me susurró, yo no quiero palacios. Solo quiero que se siente a mi lado y me rodee con sus brazos, aunque yo ya no recuerde quién es él, punto. El sonido que escapó de los labios de Adrián no fue un sollozo, fue un aullido sordo de agonía pura. El hombre de hierro, el gigante de los negocios, se desmoronó. El cuaderno resbaló de sus manos mientras él se encogía sobre aquel colchón miserable, abrazándose el estómago y meciéndose en la más absoluta oscuridad emocional. La revelación era un martillazo destrozando el cristal blindado de su arrogancia. Todo lo que había creído en los últimos años era una mentira colosal. Había construido un imperio financiero convencido de que el dinero era la armadura definitiva contra la tragedia. Se había autoconvencido de que mantener a Elena en una jaula estéril, rodeada de tecnología punta y médicos carísimos, era el acto de amor supremo. Pensó que su distancia emocional era fortaleza, una forma necesaria de autoprotección para seguir pagando las facturas de aquel mausoleo de lujo. Pero el diario de esa joven humilde, manchado de café y escrito con sencillez, contenía más sabiduría y amor que todos los expedientes clínicos del mundo. Marta no era una empleada que infringía las normas, era la única persona en aquella casa de cristal que luchaba por mantener viva la esencia de Elena, mientras él, el esposo abnegado, se encargaba de asfixiarla con su frialdad. Adrián se arrodilló en el suelo polvoriento. Sin importarle que el polvo manchara sus pantalones de marca, y recogió el cuaderno como si fuera la reliquia más sagrada del planeta. Buscó desesperadamente las últimas páginas, el clímax de la tragedia que él mismo había orquestado. La entrada final estaba escrita con trazos apresurados y fuertes, con la fecha del día anterior, horas antes de que él ejecutara su trampa cobarde. Doña Elena lleva días rechazando el alimento procesado. Los médicos lo llaman fase de rechazo. Yo sé que no es eso. El color gris de esa papilla es el mismo color de las paredes de la clínica donde falleció su hija Isabel. El Alzheimer borra el presente, pero clava los traumas del pasado como puñales. Obligarla a comer eso es obligarla a revivir la muerte de su niña en cada bocado. No puedo permitir que siga sufriendo. Hoy voy a romper el protocolo, cueste lo que cueste. Le traeré una quiche casera. Es comida sencilla, lo sé, pero Elena me confesó una vez que era lo que cenaban los viernes cuando su familia estaba unida. Si el señor Santillana me descubre, sé que me destruirá. Sé que es un hombre despiadado, un hombre de hielo con el corazón blindado. Tengo miedo de su reacción porque mis hermanos me necesitan y si pierdo este empleo acabaremos en la calle. Pero prefiero enfrentar la furia de ese magnate sin alma que permitir que... Hoy mi señora va a sonreír, aunque sea lo último que yo haga en esta casa. Esas últimas palabras del cuaderno fueron como un disparo a quemarropa directo al centro de la conciencia de Adrián. Prefiero enfrentar la furia de ese magnate sin alma. Esa era la imagen que Marta tenía de él, y lo peor era que no se había equivocado en lo más mínimo. Había sido un monstruo absoluto. Marta lo había arriesgado todo, su empleo, el techo de sus hermanos pequeños, su propia seguridad alimentaria, solo por el acto puro y casi divino de regalarle 5 minutos de paz a una mujer rota. ¿Y cómo le había pagado Adrián ese sacrificio sagrado? Expulsándola bajo un temporal inclemente,
humillándola a gritos, negándole el sustento que ya se había ganado y amenazándola con la ruina legal. La había abandonado a merced de la miseria absoluta mientras él se refugiaba en la seda. En ese momento, el peso de todo su oro, de sus empresas, de sus blindajes y de su estatus cayó sobre sus hombros con una fuerza trituradora. Descubrió, con un horror gélido, que nada de eso valía un centavo. Su imperio era basura frente a la inmensidad del corazón de la mujer que acababa de pisotear. «Perdóname, perdóname, Dios mío», sollozó Adrián en la soledad agónica de aquel cuarto de servicio, apretando el cuaderno azul contra su pecho con tal fuerza que los espirales metálicos se le clavaron en la piel a través de su camisa de diseño. Las lágrimas le quemaban el rostro, empapando el cartón barato y lavando, capa a capa, 20 años de arrogancia y dolor reprimido. El empresario implacable murió en aquel instante, ejecutado por la verdad escrita por una asistente doméstica. Se quedó allí, de rodillas en el polvo, durante 10 largos minutos, dejando que el llanto le purificara el alma corrompida, aceptando la totalidad de su culpa y abrazando la vergüenza más profunda que jamás hubiera experimentado. Pero el arrepentimiento sin acción no es más que otra forma de cobardía, y Adrián Santillana ya había sido un cobarde demasiado tiempo. Se puso de pie, limpiándose el polvo de los pantalones de forma autómata. Miró el cuaderno. No sabía dónde vivía Marta. No tenía su teléfono, ni su apellido, ni una sola referencia en aquella casa vacía de humanidad. La ciudad era un laberinto de asfalto y lluvia con millones de almas, un lugar donde una joven sin recursos podía desvanecerse para siempre en cuestión de horas. Sin embargo, Adrián juró en silencio, apretando la mandíbula con una convicción de hierro, que removería cada piedra de la costa si era necesario. Quemaría su fortuna entera, vaciaría sus fondos bancarios, pondría a cada investigador del país a buscarla. No le importaba el coste. Iba a encontrar a Marta y, cuando la tuviera enfrente, no se presentaría como el gran señor Santillana, el jefe arrogante que dictaba reglas absurdas. Se presentaría como el hijo arrepentido que no merecía el milagro que ella le había regalado a su esposa. Iba a arrodillarse ante ella en mitad de su realidad y le suplicaría que le enseñara cómo volver a ser humano. Salió del cuarto de servicio corriendo, atravesó la mansión como un vendaval y cruzó la puerta principal de cristal blindado, enfrentándose a la tormenta que seguía azotando la región, listo para descender al infierno con tal de buscar a la mujer que custodiaba el cielo de su esposa. El motor de la enorme camioneta negra rugió con una ferocidad que hizo vibrar los cimientos de la propiedad. Adrián aceleró a fondo, destrozando el césped impecable del camino de entrada, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con una violencia despiadada. Sus manos, aferradas al volante de cuero, temblaban. A su lado, en el asiento del copiloto, descansaba el cuaderno azul, la brújula que acababa de demoler su mundo de mentiras. No tenía la dirección exacta, pero tenía el poder de su corporación a su servicio. A través del sistema de manos libres, llamó a su director de operaciones. Eran las 10 de la mañana de un sábado, pero Adrián no admitió excusas. Con una voz quebrada, ronca y cargada de una urgencia de vida o muerte, ordenó rastrear los archivos de la agencia de subcontratación. Amenazó con disolver el departamento entero si en 10 minutos no tenía las coordenadas exactas de Marta en su GPS. 9 minutos después, la pantalla del tablero se iluminó con un punto rojo. El destino se encontraba a casi 30 kilómetros, en uno de los asentamientos más marginados y olvidados de la periferia, un lugar donde el asfalto era un lujo inexistente, donde las calles se transformaban en ríos de lodo marrón cada vez que el cielo descargaba su furia y donde las viviendas estaban hechas de bloques grises, techos de lámina y esperanzas rotas. A medida que Adrián se alejaba de su burbuja de privilegios, el paisaje se volvía más lúgubre. La lluvia caía a cántaros, inundando los caminos sin drenaje. La camioneta blindada,
un símbolo de estatus que costaba más que toda la barriada que atravesaba, avanzaba con dificultad entre baches profundos y charcos de agua turbia. Los vecinos, refugiados bajo salientes de lona, observaban el vehículo con una mezcla de sospecha y extrañeza. De repente, los neumáticos patinaron. El lodo denso y traicionero atrapó las ruedas delanteras en mitad de una cuesta empinada y sin pavimentar. El motor rugió, pero el vehículo no avanzó ni un metro más. El GPS indicaba que la casa de Marta estaba a 300 metros colina arriba, en un callejón estrecho e intransitable para cualquier automóvil. En cualquier otro momento de su vida, Adrián habría maldecido, habría llamado a una grúa y se habría marchado de allí de inmediato, asqueado por la suciedad. Pero esta vez, en cualquier otro momento de su existencia, Adrián Santillana habría maldecido su suerte, habría ordenado un equipo de rescate y jamás habría permitido que una sola gota de lluvia perturbara la pulcritud de su vehículo. Pero el hombre que ocupaba aquel asiento ya no era el magnate inalcanzable, era un esposo desesperado que sentía como la vida de Elena se le escapaba como arena entre los dedos. Apagó el motor, abrió la puerta y se entregó a la tormenta. La lluvia gélida lo empapó en un parpadeo. Sus zapatos italianos, de piel tratada y brillo impecable, se hundieron hasta los tobillos en un barro denso y fétido. El traje de sastre, una pieza de miles de dólares, se pegó a su cuerpo como una segunda piel pesada, perdiendo su estructura y, con ella, su falsa armadura de invulnerabilidad. El viento lo azotaba con saña, pero Adrián no se detuvo. Avanzó con torpeza, resbalando en el lodo que salpicaba su rostro y manchaba sus manos. Con cada zancada en aquel fango, su orgullo se desintegraba un poco más. Estaba recorriendo, por primera vez, el mismo trayecto que Marta realizaba cada madrugada para ir a limpiar la opulencia de su mansión. Estaba experimentando en carne propia la aspereza del mundo real, ese que pretendía gobernar desde un despacho acristalado. Llegó al final del callejón. Ante él se alzaba una vivienda precaria, con una puerta de madera carcomida por la humedad y protegida por un saliente de chapa que goteaba sin descanso. No había sistemas de vigilancia ni timbres electrónicos, solo la desnudez de la carencia. Adrián alzó el puño, temblando de frío y de un pavor absoluto, miedo a que ella no estuviera, miedo a que su perdón fuera imposible. Golpeó la madera mojada 3 veces. El silencio interior fue sepulcral. Insistió con más fuerza, sintiendo que el pecho le iba a estallar. Marta. Gritó con la voz ahogada por el estruendo del agua contra las chapas. Por favor, Marta, abre. Se escuchó el chirrido de un cerrojo oxidado. La puerta se entornó apenas unos centímetros, revelando una mirada pálida y cargada de espanto. Era ella. Vestía una sudadera desgastada, su mano derecha estaba envuelta en un vendaje improvisado, manchado de sangre seca, la huella del accidente en el comedor. Tras ella, 2 niños pequeños asomaban sus rostros asustados, observando al extraño gigante empapado con desconcierto. Al reconocerlo, el rostro de Marta se convirtió en una máscara de pánico. Dio un paso atrás e intentó cerrar la puerta, convencida de que el magnate había cumplido su amenaza y venía a cobrar su deuda con la fuerza de la ley. No, no. Por favor, espera, suplicó Adrián, deteniendo la puerta con ambas manos y manchando la madera con el lodo de sus palmas. No ejerció fuerza, su toque era errático, casi débil. Marta temblaba violentamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, fundiéndose con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Señor Santillana, por lo que más quiera, no me denuncie, sollozó Marta, cubriendo a sus hermanos con su propio cuerpo. Ya estamos recogiendo todo. Mañana nos desalojan. Ya no tengo trabajo, no me queda nada. Déjenos en paz, por piedad. Aquellas palabras fueron la estocada final para el alma de Adrián.
Ver el terror que él mismo había sembrado, ver la herida en su mano y la precariedad de aquel cuarto lo quebró definitivamente. El gigante de las finanzas, el hombre que no se doblegaba ante juntas directivas ni mercados volátiles, perdió la fuerza. El lodo salpicó con violencia cuando las rodillas de Adrián Santillana impactaron contra el suelo empapado. Marta soltó un grito ahogado de asombro, cubriéndose la boca. El hombre más rico que habían visto jamás estaba arrodillado en el fango podrido, frente a su humilde umbral, llorando como un niño abandonado. Adrián hundió las manos en el lodo y bajó la cabeza hasta que su frente rozó el agua sucia del callejón. Fue una rendición total, la humillación más necesaria de su vida. Perdóname, el ruego de Adrián emergió como un gemido roto, cargado de una agonía que heló la sangre de Marta. Te lo suplico, de rodillas. Perdóname por ser un monstruo. Por mi ceguera, por haberte hecho daño. Marta no encontraba palabras. Estaba paralizada. Nunca había presenciado tal nivel de vulnerabilidad en un hombre de su posición. Con las manos manchadas y temblorosas, Adrián extrajo de su chaqueta el objeto que había protegido con su propio cuerpo durante todo el camino. Le extendió el cuaderno azul, alzando la vista. Su rostro estaba irreconocible, desfigurado por el llanto y la lluvia, con los ojos inyectados en sangre. Lo leí. Lo leí todo, sollozó, aferrándose al cuaderno como a una tabla de salvación. Tenías razón en cada letra. Yo la estaba matando, Marta. Y tú fuiste el único ángel que intentó rescatarla. Marta observó el cuaderno y luego los ojos del hombre. Ya no había rastro de ira o ego, solo un dolor tan vasto y una honestidad tan brutal que desarmaron sus defensas. Los médicos casi la sedan esta mañana, continuó él con voz ahogada. No dejaba de gritar, estaba aterrada. Solo te llamaba a ti. Pedía que Isabel volviera. Los eché a todos de mi casa, pero yo no sé cómo ayudarla. No sé cómo amarla como tú lo haces. La casa está vacía y ella se está apagando, Marta. Se está rindiendo. Adrián bajó las manos, dejando que el cuaderno descansara en el lodo, y juntó las palmas frente a su pecho en un gesto de súplica absoluta. No vengo a darte órdenes. No soy tu jefe. Soy un hombre fracasado que viene a implorarte por la vida de su esposa. Adrián lloraba sin contenerse. Despojado de cualquier máscara de poder, ignorando la lluvia que le azotaba y la suciedad que lo cubría. Te ofrezco lo que desees, suplicó con la voz rota. Mi fortuna, mi propiedad, mi existencia entera. Trae a tus hermanos. Que vivan con nosotros, que jamás vuelvan a conocer el hambre. Pero te lo ruego por lo más sagrado, Marta, regresa a mi casa. Vuelve con Elena, ayúdame a rescatarla de ese abismo. Enséñame a ser el esposo que ella merece. No me dejes solo en esta oscuridad. La tormenta seguía descargando sin clemencia. El denso silencio que se formó entre ambos solo era interrumpido por los estertores del llanto de Adrián. Marta observó a aquel hombre, antes un titán intocable, ahora reducido a un ser vulnerable hundido en el lodo. Recordó el rostro de Elena iluminándose ante un simple gesto de cariño, recordó la promesa silenciosa de no abandonarla a su suerte. Su corazón, ajeno al rencor y rebosante de una compasión infinita, se conmovió. Marta dio un paso al frente, desafiando el temporal. Se acuclilló ante Adrián y, con su mano vendada, rozó con delicadeza su hombro empapado. Levántese, señor Adrián, dijo Marta con una suavidad que contenía un perdón que él sentía no merecer. Vamos a casa. Elena nos está esperando para almorzar. El domingo despertó con un firmamento límpido, radiante y libre de nubes. La tempestad brutal que había azotado la costa la jornada anterior se había desvanecido,
dejando tras de sí una brisa fresca y una luz vibrante que se filtraba victoriosa por los inmensos ventanales de la mansión santillana. El ambiente aséptico, glacial y fúnebre que durante años había asfixiado la residencia se había evaporado. Ya no persistía el olor a desinfectante industrial, ni se veía a los enfermeros de mirada severa patrullando los pasillos. Desaparecieron las bandejas de acero y las jeringuillas cargadas de olvido. En su lugar, el aire de la inmensa propiedad estaba impregnado de un aroma glorioso, reconfortante y profundamente humano, el perfume de la masa recién horneada, salsa de tomate especiada, albahaca y una generosa cantidad de queso fundido. En el dormitorio principal, Elena abrió los ojos con lentitud. Había disfrutado de un sueño reparador, sin las sombras de las pesadillas habituales. Al principio, la niebla del Alzheimer intentó confundirla, pero un sonido familiar disipó la oscuridad. Era el tarareo dulce de una voz femenina, una melodía antigua y llena de paz. Al girar la cabeza, Elena vio a Marta. La joven lucía su uniforme gris impecable y su cabello estaba recogido con esmero. Marta organizaba unas prendas cerca del ventanal, bañada por el oro del sol. Elena parpadeó, sintiendo un calor inmenso inundando su pecho, una sonrisa trémula floreció en sus labios. «Isabel, ¿te has quedado?», susurró la mujer con los ojos brillantes de una alegría pura. Marta abandonó su tarea, se acercó al lecho con una sonrisa radiante y le tomó las manos con devoción. «Te prometí que jamás te dejaría sola, Elena», respondió Marta, besando su frente con ternura. «Y tengo una sorpresa. Es domingo de banquete. Levántate y ponte ese vestido azul que tanto te gusta, hoy no comeremos encerradas, hoy bajamos al gran comedor». Media hora después, el comedor de madera noble era el escenario del milagro más conmovedor que aquellas paredes hubieran presenciado. La luz dorada inundaba la estancia, creando una atmósfera de cuidado y júbilo innegables. La escena parecía un lienzo perfecto, sentada a la cabecera de la mesa estaba Elena, peinada con esmero y luciendo su mejor semblante. Por primera vez en un lustro, su postura no era la de una paciente derrotada, sino la de una mujer plena, sonriendo con una felicidad tan genuina que sus ojos se achinaban de puro gusto. A su lado, con una calidez protectora, estaba Marta. Con mano experta, servía una suculenta porción de quiche casera. El queso fundido se estiraba en hilos elásticos y humeantes desde la fuente hasta el plato de porcelana fina. Sobre la mesa no había pastilleros ni purés insípidos, había comida real, vasos con agua fresca y risas. Era un banquete sencillo, pero infinitamente más terapéutico que todas las sesiones con los neurólogos más caros del país. Sin embargo, el cambio más trascendental de la escena no estaba en la comida, sino en el extremo de la mesa. Allí ya no estaba el hombre de negocios de traje oscuro oculto en las sombras del pasillo, observando con estupor. Ese espectro del pasado se había marchado para siempre. Adrián Santillana ya no era un espectador de su propia tragedia. El magnate estaba allí, a plena luz. Había desechado el saco de sastre, se había arrancado la corbata y llevaba las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos. Por primera vez en 20 años, Adrián ocupaba su lugar a la mesa, sentado justo al lado de su esposa, sosteniendo su propia comida. Sus ojos, aunque conservaban la huella de la tormenta emocional de la noche anterior, brillaban con una paz abrumadora. Observaba a Elena con una devoción absoluta, admirando cada gesto de su rostro como si fuera el hallazgo más valioso de su carrera. Marta terminó de servir y le lanzó una mirada cómplice a Adrián. El empresario le devolvió una sonrisa cargada de gratitud eterna. Al fondo, a través de los ventanales que daban al jardín, se escuchaban las risas de los hermanos pequeños de Marta, que corrían por el césped persiguiendo la brisa, llenando la mansión de una vida que todo el oro del mundo jamás pudo comprar. Elena tomó la porción de quiche con ambas manos,
dejando que el queso fundido manchara sus dedos, pero en aquel santuario de luz a nadie le importó el protocolo. Dio un bocado generoso y cerró los párpados, exhalando un suspiro de placer infinito que hizo vibrar las fibras más sensibles de los presentes. Al abrir los ojos, Elena giró el rostro y clavó su mirada directamente en Adrián. La bruma del Alzheimer siempre estaría acechando en las sombras, robando nombres, tachando fechas y confundiendo los hilos del ayer con el presente. Sin embargo, el afecto puro que Marta le había enseñado a Adrián a exteriorizar, esa entrega sin escudos ni jerarquías, resultaba ser un territorio invulnerable a la degeneración neurológica. Elena observó al hombre de facciones marcadas y camisa blanca sentado a su lado. Quizás, en ese milisegundo milagroso, no procesaba que él era el arquitecto de un holding multimillonario. Tal vez no retenía su edad exacta ni los galardones colgados en su despacho, pero Elena sonrió con una dulzura que iluminó la estancia. Extendió su mano, aún tibia por la comida, y acarició la mejilla de Adrián con una ternura que parecía venir de otro mundo. «Está exquisita, mi muchacho travieso», susurró Elena, con las pupilas encendidas por una chispa de lucidez sobrenatural. «Come con calma, Adrián, que hay de sobra para todos nosotros». Adrián sintió que el tiempo se congelaba. El oxígeno abandonó sus pulmones y una lágrima de gratitud pura, cálida y profundamente sanadora, surcó su rostro hasta humedecer la mano de su esposa. Lo había llamado por su nombre. Tras años de oscuridad absoluta, de diagnósticos fríos y paredes estériles, ella lo había reconocido. No fue gracias a los fármacos de última generación ni a los especialistas extranjeros, lo hizo porque, por primera vez en una década, él estaba realmente presente, despojado de su armadura de magnate. «Sí, Elena», respondió Adrián con la voz quebrada por la emoción, dándole un mordisco a su propia ración y saboreando el instante más sublime de toda su existencia. «Hay suficiente para todos. Te amo, mi vida. Te amo con toda mi alma». En aquel comedor inundado por el sol, entre el aroma embriagador del queso y la risa recuperada de la mujer que amaba, el empresario comprendió una verdad devastadora y hermosa. Había sido el hombre más indigente del planeta hasta la madrugada en que se arrodilló en el fango de la periferia. Porque, al final del camino, la verdadera opulencia no se custodia en cajas fuertes ni en cristales blindados. La riqueza reside en la humilde capacidad de sentarse a la mesa, partir el pan con los que amamos y recordar, antes de que el reloj agote su arena, que el único imperio que sobrevive al tiempo es el que se construye con el lenguaje del corazón.